Listo, desde la semana pasada hemos iniciado con el análisis de la estructura de una oración. La semana pasada trabajamos en cuanto al sujeto, ahora vamos a trabajar en cuanto al predicado, ¿sí? El predicado es lo que se dice acerca del sujeto, ¿no? Ya sabemos identificar cuál es el sujeto, ahora nos centraremos en el predicado. ¿Ya, chicos? El predicado presenta clases. Hay dos clases de predicado, chicos. Uno es el nominal y otro es el verbal. En el nominal presenta un verbo copulativo. Chicos, aquí no está, pero sabemos que el núcleo del predicado es un verbo, ¿no? Eso ya lo sabes. El núcleo del predicado es un verbo. Este verbo puede ser copulativo o predicativo. Si es copulativo, es un predicado nominal. ¿Y por qué es copulativo? Porque requiere de un complemento atributo. Ahora, ¿cuáles son los verbos copulativos? De repente se estarán preguntando ahí. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, ¿no? Que son los más comunes. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, que son los verbos copulativos. Necesitan de un atributo para que tenga un sentido completo. Ejemplo, ¿no? Los alumnos están atentos. Tengo aquí el verbo copulativo estar, ¿no? Obviamente está conjugado. Los alumnos están atentos, ¿no? Atentos sería un atributo, porque yo no puedo decir solamente los alumnos están, ¿no? ¿Están qué? Necesita de un atributo para poder tener un sentido completo, ¿sí? Los alumnos parecen qué? Parecen enojados, parecen tristes, ¿no? Necesitan de un atributo. En el predicado verbal presenta un verbo predicativo, es decir, todos los verbos, chicos, todos los verbos que conocemos, a excepción de los verbos copulativos, ¿no? Y estos no tienen un atributo. No tienen atributo, pero sí presentan los llamados complementos, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Repito, chicos, un verbo predicativo es aquel que tiene un significado por sí solo y no requiere de un atributo, ¿no? Por ejemplo, aquí los alumnos atienden, ¿no? El verbo es atienden, es un verbo predicativo y la oración por sí sola se entiende, ¿ya? De repente aquí, repito, ¿no? En el predicado verbal sí se pueden presentar complementos, como el o de, el oí circunstancial, el predicativo o el agente, ¿no? Que lo vamos a ver aquí. El objeto directo es el complemento que recibe la acción del verbo transitivo, ¿ok? Es un verbo transitivo aquel que requiere de un o presenta OD, ¿ya? Él compró un diario. ¿Cómo reconocemos el OD? Haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué compró él? ¿Qué compró él? La respuesta, un diario. Por lo tanto, un diario sería el objeto directo, ¿sí? Ahora, este objeto directo, chicos, yo lo puedo reemplazar por un pronombre. Este objeto directo, yo lo puedo reemplazar por el pronombre. Lo, los, la, las. ¿Ok? Este objeto directo lo puedo reemplazar por lo, los, la o las. En este caso, lo, como es un sustantivo masculino singular, el pronombre que utilizaré será lo. Él lo compró. ¿Listo? Puedo reemplazar el o de por un pronombre. Lo, los, la o las. Entonces sería aquí, él lo compró. ¿Sí? A ver, voy a poner otro ejemplo aquí.
A ver, si yo digo que Karen prepara una torta. ¿Quién prepara una torta? Karen. Karen sería el sujeto, ¿sí? Karen sería el sujeto. Y todo lo que se dice del sujeto sería mi predicado, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es el verbo? Prepara, ¿no? Que vendría a ser el núcleo del predicado. Ahora pregunto, ¿qué prepara Karen? Una torta es la respuesta. Por lo tanto, una torta sería mi objeto directo. ¿Qué prepara Karen? Una torta, objeto directo. ¿Puedo reemplazar este objeto directo por uno de estos pronombres? Para comprobar, sería Karen la prepara, ¿no? Estoy reemplazando el OD, en este caso por la, porque es un sustantivo masculino en singular, ¿no? Y sería Karen prepara unas tortas, ahí sería, ¿no? Karen las prepara, ¿no? Ahí hablamos de concordancia en cuanto a número y género. ¿Listo, chicos? Entonces aquí el OD lo puedo reemplazar por uno de estos pronombres. En el objeto indirecto, se beneficia o perjudica de la acción verbal. ¿Cómo reconozco el objeto directo? Hago la pregunta. ¿A quién más verbo? Más OD más sujeto. Repito. ¿A quién o para quién más verbo más OD más sujeto? La respuesta es oí. Dice, él compró un diario para su padre. Pregunta, ¿a quién, verbo, compró o de un diario, sujeto? Él, la respuesta, para su padre. Bueno, eso sería para quién, ¿no? ¿Para quién compró un diario? Él, para su padre, sería la respuesta, por lo tanto sería el OI. Ahora, este OI yo lo puedo reemplazar también por los pronombres le o les, ¿no? Singular o plural, depende de la oración. Él, vamos a reemplazar para su padre, está en singular. Singular sería él le compró un diario, ¿no? Reemplazo el OI por el pronombre le o les, ¿no? A ver, si yo voy a cambiar la oración que hice anteriormente, lo voy a cambiar o voy a completar. Karen prepara una torta para sus hijos. Sería, ¿no? ¿Para quién prepara una torta? Karen, la respuesta para sus hijos sería el OI. Reemplaza el SOI. Sería Karen les prepara una torta. ¿Sí? Estamos reemplazando el OI por le o les, repito, según el contexto de la oración. ¿Listo? Luego tenemos los llamados circunstanciales, ¿sí? De lugar, recuerda dónde, de tiempo, cuándo, modo cómo, cantidad cuánto, compañía con quién, instrumento para con qué, perdón, instrumento con qué, finalidad para qué y causa por qué, ¿no? Hacemos esas preguntas para poder identificar. ¿Listo? Y aquí tenemos también circunstanciales de afirmación, sí, no, de negación, a lo mejor de duda, ¿no? Trabaja mucho, ¿no? Trabaja mucho. A ver, voy a contextualizarlo aquí. Él trabaja mucho.
Él trabaja mucho, ¿no? ¿Quién trabaja mucho? Él sería el sujeto. Todo lo que se dice del sujeto sería el predicado, que está aquí. Mi núcleo es el verbo, ¿no? Trabaja, núcleo del predicado. Hacemos la pregunta. En este caso, para mucho, está hablando de cantidad, ¿no? Sería, ¿cuánto trabaja él? Mucho. Por lo tanto, allí estoy hablando de un complemento circunstancial de cantidad. ¿Ya, chicos? Bueno, si no lo tienen claro, lugar donde, ¿no? De repente ahí toman nota, chicos, tiempo, cuándo, modo, cómo, cantidad, cuánto, compañía, con quién, instrumento, con qué, finalidad, para qué, y de causa, por qué. ¿Listo? De esa manera reconocemos los complementos circunstanciales. Acá sería cuánto, ¿no? ¿Cuánto trabaja él? Mucho. Complemento circunstancial de cantidad. Luego tenemos el llamado agente. Realiza la acción verbal. Aparecen oraciones pasivas cuyo verbo es una perífrasis ser o la conjugación del verbo ser más un participio. ¿Sabes qué es un participio? Aquellos que terminan en ado, ido, tos, cho, ¿no? Los verbos que terminan en ado, ido, tos, cho. La novela fue escrita por Márquez. Fue escrita, está del verbo ser más un participio, ¿no? Más un participio. Y aquí tengo la preposición por, que me indica el agente, chicos. Me indica el agente. Y está en oración, está en acción pasiva, ¿no? La oración activa sería, ¿no? Márquez escribió la novela, ¿no? Esto está en oración activa, ¿no? El sujeto realiza la acción. Márquez escribió la novela. En esta oración, la novela fue escrita por Márquez, está en voz pasiva, en voz pasiva. El verbo ser está conjugado más un participio y aparece la preposición por. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aparece la preposición por y hay un verbo ser conjugado más un participio. A ver, si yo digo el arquitecto diseñó el nuevo local. Esta oración está en voz activa. El arquitecto diseñó el nuevo local. Alguien que pueda cambiarme esta oración en voz pasiva, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, chicos? El nuevo local lo diseñó el arquitecto. Ya, el nuevo local faltaría el verbo ser en... Ahí es diseñó, acá faltó tilde. Ok. El verbo está en pasado, pero hay que conjugar con el verbo ser más un participio. Un participio, el verbo debe terminar en ado, ido, tos, cho. ¿Cómo sería entonces? El nuevo local, en pasado, el verbo es diseñar, ¿no?
El arquitecto diseñó el nuevo local. Ya. ¿Cómo cambiamos el verbo? Ya. Fue diseñado. Así es, correcto. Acá. Fue diseñado. El verbo ser más el verbo en participio, chicos. El nuevo local fue diseñado por el arquitecto. Ahí está la oración en voz pasiva. El nuevo local fue diseñado por el arquitecto. Debe tener estas características, chicos. El verbo ser conjugado más un verbo en participio. Debe terminar en ado, ido, toso, cho. Y la preposición por. ¿Ya? A ver, otra. La población. A ver. La población reclamó sus derechos. A ver, ¿cómo sería en voz pasiva? ¿Cómo sería? ¿Reclamaron sus derechos la población? No. Los derechos fueron Los derechos reclamados fueron por la población. reclamados por la población. Así es. Los derechos fueron reclamados, ahí es el participio, por la población. Así sería, ¿no? Los derechos fueron reclamados por la población. ¿Listo? Hemos cambiado aquí esta oración activa en una oración pasiva. Muy bien, chicos. Y por último tenemos aquí el llamado predicativo. El elemento bivalente que modifica el verbo y al sujeto u o de. ¿Listo? Se dice bivalente porque afecta a dos categorías gramaticales o a dos elementos de la oración. Por ejemplo, aquí, ¿no? Los niños juegan contentos. Este contentos o la palabra contentos es un predicativo. ¿Por qué? Porque está afectando a niños, que está en plural, está en masculino, y está afectando al verbo, que es el núcleo, porque también está en plural. ¿Listo? Este predicativo está modificando al núcleo y a la vez está modificando al sujeto. ¿Ok? Al núcleo del sujeto, ¿no? Entonces aquí, repito, está modificando al verbo y está modificando al núcleo del sujeto. Vieron contento a su niño. Este contento está modificando al núcleo del predicado, que es el verbo, ¿no? Y está modificando al objeto directo, ¿no? ¿A quién vieron contento? A su niño, o de. ¿Listo? Repito aquí, chicos. Puede modificar al verbo o al núcleo del sujeto y al núcleo del sujeto, o puede modificar al verbo y al objeto directo. ¿Ok? Se da de estas dos formas. ¿Ya? Puede modificar, repito, al núcleo del sujeto y al verbo, o puede modificar al verbo y al objeto directo. ¿Listo? En el primer caso, bueno, no está ahí, pero lo aclaro. En el primer caso, cuando modifica al verbo y al núcleo del sujeto, se le llama subjetivo, predicativo subjetivo. Y cuando modifica al verbo y al objeto directo, se le llama predicativo objetivo. ¿Ya?
Si modifica al núcleo del predicado, es decir, al verbo y al núcleo del sujeto, se llama subjetivo, predicativo subjetivo. Y si modifica al verbo y al objeto directo, se le llama objetivo. ¿Ya? A ver. Vamos con los ejercicios, chicos, ¿ya? Vamos a ir con los ejercicios. Aquí. A ver. Dice, subraye el objeto directo y encierre entre paréntesis el objeto indirecto. Guíese del ejemplo. Tenemos ahí, los conquistadores españoles llevaron caballos al Nuevo Mundo. Ya. Vamos, primero tendríamos que identificar el sujeto, ¿no? El sujeto. Sería, ¿quiénes llevaron caballos al Nuevo Mundo? Los conquistadores españoles sería el sujeto. Ahora, ¿quiénes o qué sería, no? ¿Qué llevaron los conquistadores españoles? Caballos sería la respuesta, sería el objeto directo y sería, ¿a quiénes llevaron caballos los conquistadores españoles al Nuevo Mundo? Sería el objeto indirecto. Vamos con la número 2. A ver, chicos. Dice, el director envió un comunicado a cada padre de familia. ¿Cuál es el sujeto? El director. Ya, El director. el director. Muy bien. ¿Quién envió? El director. La respuesta, el sujeto. Ahora, todo lo demás es mi predicado, ¿no? Todo lo demás es el predicado. Ahora, ¿cuál es el núcleo, chicos? ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el verbo? Envió. Envió. Ahora, hacemos la pregunta para reconocer el OD. ¿Qué? Sería ¿qué? ¿Qué envió el director? ¿Cuál es la respuesta? Un comunicado. Un comunicado. Comunicado. Muy bien. Entonces, un comunicado sería el OD. Lo subrayamos, ¿ok? Lo demás lo estoy resaltando para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Pero acá nos están pidiendo OD, sería un comunicado. Ahora, siguiente pregunta. ¿A quién envió un comunicado? ¿El director? ¿Cuál es A cada padre de A familia. cada padre de familia. A cada padre de familia. Entonces, eso de aquí, a cada padre de familia lo pondríamos entre paréntesis porque es el hoy. ¿Quedó claro aquí, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Ok. A ver. Siguiente, ¿ya? Ponle agua nueva a los pececitos. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Quién pone? ¿O quién debe poner? Tú. Tú, muy bien. Hay un sujeto tácito, ¿no? Muy bien. Hay un sujeto tácito aquí. Ya, hay un sujeto tácito. Tú ponle agua nueva a los pececitos. ¿Cuál es el verbo? Ponle. Ponle. Ya. Listo. Ahora, ¿qué? Uy, 10 minutos. Ya. ¿Qué debes poner? Seríamos, nos podemos hacer así la pregunta. ¿Qué debe poner? Agua nueva. Agua nueva, ¿no? Agua nueva sería el OD, ¿no? ¿Qué pone agua nueva? ¿No? Para el OD es qué, ¿no? ¿Qué pones tú? Sería, ¿no? Más el sujeto que es tácito, agua nueva. Ahora, para el siguiente sería a quiénes, ¿no? ¿A quiénes pones agua nueva tú? A los pececitos. A los pececitos sería el objeto indirecto. Paréntesis. Ya está. Siguiente. Tú me prometiste anoche que volverás a pensarlo.
Tú me prometiste anoche que volverás a pensarlo. Ajá. Ya. ¿Cuál es el sujeto? Tú. Tú. Ya. El sujeto es tú. Ahí está. A ver. Ya. El sujeto es tú. ¿Cuál es el predicado? ¿O cuál es el verbo del núcleo? ¿Prometiste? Prometiste. Ya está. Ahora, hacemos la pregunta, chicos, ¿ah? Ahora vamos a ver cómo nos va aquí. ¿Qué prometiste tú? ¿Cuál es la respuesta? Que volverás a ¿Qué pensarlo. volverás a pensarlo? Que volverás a pensar. Solamente esto, ¿no? Sería el OD. ¿Qué prometiste tú? Que volverás a pensarlo. Anoche sería un complemento circunstancial, ¿no? Ya, ahora, ¿cuál es el objeto indirecto? ¿A quién prometiste tú que volverás a pensarlo? A mí. Ya, a mí, ok, pero ¿cómo está ahí en la oración? Ahí ¿Me está. prometiste? ¿Cuál es? Solo uno. Me. Me, muy bien. Aquí el me está reemplazando al objeto indirecto, ¿no? Claro, es a mí, pero ahí está me. Tú me prometiste anoche que volverás a pensarlo. ¿A quién? A mí, ¿no? Y aquí está con el pronombre me, el objeto indirecto. ¿Ya, chicos? Pues hay que analizar bien ahí la oración. Siguiente, a ver. La compañía envió una propuesta al gobierno. ¿Cuál es el verbo? ¿Envió? Envió. Pregunta. ¿Qué envió la compañía? Una propuesta. Una propuesta. Una propuesta sería el objeto directo. ¿A quién envió una propuesta el gobierno? O perdón, ¿a quién envió una propuesta la compañía? Al gobierno. Al gobierno. Al gobierno. Por lo tanto, aquí al gobierno sería el OI. Siguiente. A los damnificados les entregaron víveres. ¿Cuál es el verbo? Entregaron. Entregaron. Pregunta. ¿Qué entregaron a los damnificados? Víveres. Víveres. Ok, víveres, entonces sería el OD. Víveres. ¿A quiénes entregaron víveres? A los damnificados. A A los los damnificados. damnificados, ¿no? A los damnificados. Sería el objeto indirecto, perdón, objeto indirecto. Que incluso aquí se repite el pronombre, ¿ah? Aquí se repite el pronombre. Ya habíamos dicho que el objeto indirecto se puede reemplazar por les, ¿no? Y acá también está. Les entregaron víveres. A los damnificados les entregaron víveres. A los damnificados y les se refiere a lo mismo, ¿no? Se refiere a lo mismo. Así que acá hay dos OI. Ok, chicos. A ver. ¿Está bien hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Me dicen a los que veo ahí, ¿sí? Ok. Listo, chicos. Sí, Miss. Listo. Ya, seguimos. Vamos con la número 2, ¿ya? Vamos a avanzar lo más que podamos, que nos quede poco tiempo. A ver. Complete cada espacio con un pronombre que funcione como OD u OI según corresponda. Guíase del ejemplo. Cambiaron las argollas y las, porque está reemplazando argollas, guardaron en el cofre, ¿no? Por eso les dije que aquí ya es concordancia, ¿no? Gramatical. Nos compadecimos del pobre hombre y Lo ayudamos. ¿Lo ayudamos? lo ayudamos. Ajá. Y lo ayudamos.
Siguiente. Ella dio Le. un dulce beso. Lee. Le. Ok, ella le dio un dulce beso. Siguiente. Llegó hasta la pileta. Lee. Lo. Podría haber sido lo llevó hasta la pileta. Podría haber sido me, ¿no? Me llevó hasta la pileta. O nos llevó hasta la pileta, ¿no? Pudo haber sido. 5. En estos montes soberbios ellos esperan para obedecerte. Lo esperan. En estos Espera. montes soberbios ellos para obedecerte. ¿Lo esperan? Lo esperan para obedecerte. Te esperan. Muy bien. Ajá. Eso, en esos montes soberbios ellos te esperan para obedecerte. Ajá. Siguiente. Anunciaré tu visita. Les. Les, ok. Les anunciaré tu visita. Ajá, correcto, chicos. Siguiente, tenemos la número 3. Analice sintácticamente cada elemento subrayado. Guíese del ejemplo. El maestro nos planteó el martes interesantes preguntas, ¿no? Planteó verbo. ¿Qué nos planteó el maestro? Interesantes preguntas. O de, ¿a quién planteó interesantes preguntas el maestro? Sería a nosotros, ¿no? Pero aquí está con el pronombre nos. Nos. ¿Cuándo planteó el maestro interesantes preguntas? El martes sería complemento circunstancial de tiempo. Ok, chicos, tienen que ver ahí con las preguntas, ¿ya? A ver, inténtenlo, chicos. Esto ya el tiempo nos gana. Ustedes van a tener que analizar aquí las 10 oraciones que hay. Ok. Y en la número 5 es hacer lo que les expliqué, ¿no? Convertir esas oraciones en voz pasiva. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, la novata amazona ganó el concurso. ¿Cómo sería? A ver, cambien a oración pasiva. ¿Cómo sería? Rapidito, chicos. El concurso fue El ganado. concurso lo ganó la novata amazona. No. El concurso fue ganado por la novata amazona. Exacto. No se olviden de la estructura que debe tener una oración pasiva, chicos. El concurso fue ganado por la novata española. Para la novata es amazona, perdón. ¿Ya? El concurso fue ganado, verbo ser más un participio y la preposición por. El concurso fue ganado por la novata amazona. ¿Ok? Entonces, chicos, analicen, por favor. Sí, voy a ver cómo es el resultado de lo que reciba ahora de sus tareas. Y viendo eso, si hay algo que aclarar, ya lo hacemos en los primeros minutos la siguiente semana. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí llegamos, chicos, por aquí. Todo lo que falta aquí queda como tarea. ¿Ya? Analicen bien. Sí, Valentina, escríbeme por interno. ¿Ya, Valentina? Por el WhatsApp, por interno. Ok, listo. Ya, chicos. Terminamos por aquí, entonces. Los que tienen